La suerte para muchos es algo que les cambia la vida. Para otros, simplemente la suerte no existe. Muchos son los que quieren tener suerte, pero pocos son los que están dispuestos a ir por esa buena suerte. La buena suerte no se vende, la buena suerte no se negocia. Bueno, bienvenidos al episodio número 5 de Ponte las Pilas, el podcast. Mi nombre es Emanuel Pérez, trader de profesión, vendedor de caramelos retirado. Y bueno, creamos este espacio para sentarme aquí, como siempre les digo, hablar cualquier cantidad de huevonadas que a mí se me pasan por la mente, que lo planteo y que siento la necesidad de llevar ese tema al que lo quiera escuchar. Estamos en Royal Studio. Nos presta Royal el apoyo y todo el servicio para grabar y hacer realidad este podcast. El día de hoy quiero traerles un tema que para mí me cambió la vida, un tema bastante interesante y bastante controversial, que es lo que es la suerte. La suerte para muchos es algo que les cambia la vida. Para otros, simplemente la suerte no existe. Pero el tema del día de hoy quería basarlo en un libro que para mí, como les estoy diciendo, me cambió la vida y es un libro súper excelente que se llama La Buena Suerte, de Alex Rovira y de Fernando Trías de Bets, que prácticamente que es un cuento. Es un cuento donde ellos expresan y relacionan lo que realmente es o la diferencia que tiene la suerte con la buena suerte. El libro, si no lo han leído, búsquenlo igualmente. Yo se los voy a parafrasear el día de hoy, pero es un libro bastante corto. Yo este libro cuando lo encontré me lo leí en una tarde porque prácticamente que es como un cuento. Y el día de hoy prácticamente que les pido que dejen llevarse por ese niño que a lo mejor ustedes cuando estaban pequeños sus papás les leían un cuento o se sentaban en la escuela a leer un cuento, prácticamente que es así. Y vamos a ir analizando a la medida de que vamos conversando sobre lo que es la suerte y la buena suerte, algunos puntos bastante especiales. El libro comienza con la historia de dos niños que se reencuentran cuando ya están viejos. Uno se llama Víctor, el otro se llamaba David y conversan un rato y Víctor le dice a David que él se dio cuenta a lo largo de su vida que descubrió que podía tener suerte si se lo proponía, algo que David estaba totalmente en contra, porque él le dice que no todas las cosas que pasan son suerte, ¿sí? Hay cosas que pasan que sí, pero hay otras que no. Y ahí entran en esa diatriba. Y Víctor le comienza a explicar la diferencia en lo que es la suerte y la buena suerte. Él comienza por un cuento que le contaba a su abuelo, pero ahí es donde se establece lo que es la primera regla de la buena suerte. Y es que la suerte no dura demasiado tiempo porque depende de nosotros. Lo que es la buena suerte va a depender de cada uno de nosotros, porque la buena suerte la crea uno mismo. Por eso es que no dura para siempre lo que es la suerte. Y él comienza con una leyenda, la leyenda del trébol mágico que su abuelo le contaba y que él la tenía en práctica día a día, que es que en una ciudad medieval, el mago Merlín, que todos los conocemos, convoca a todos los caballeros del reino y les dice que en 6 días en el bosque van a hacer un trébol mágico, un trébol de 4 hojas. Y estaban todos los caballeros, los guerreros de todo el reino y que Merlín les explica que el que encuentre ese trébol de 4 hojas va a tener suerte durante toda su vida. Resulta que todos los caballeros se van porque no le creyeron esto a Merlín. Todos eran nativos de allí y sabían que en el bosque no salía ningún trébol de 4 hojas y solamente se quedaron 2 caballeros. Nod, que era el caballero negro, y Cid, que era el caballero blanco. Ellos
fueron los únicos dos de todos los guerreros del reino que estuvieron dispuestos a aceptar o a luchar por esa buena suerte. Y ahí nos deja la segunda enseñanza, la segunda regla de lo que es la buena suerte, y es que muchos son los que quieren tener suerte, pero pocos son los que están dispuestos a ir por esa buena suerte. Luego de eso, los dos caballeros se van al bosque a buscar el trébol de 4 hojas que iban a hacer en 6 días. Y primero el caballero negro, que se llamaba Not, se encuentra un gnomo. El gnomo, él le pregunta que en 4 días el mago Merlín les había dicho que iban a hacer un trébol de 4 hojas, que les iba a dar suerte durante toda su vida, y el gnomo le dice que si estaba loco, que ahí en ese bosque nunca había salido un trébol de eso, que Merlín estaba totalmente loco, y el caballero negro se va. Luego de eso llega el caballero blanco, que se llamaba Cid, y le dice lo mismo al gnomo. Le dice que allí iban a hacer un trébol de 4 hojas, que Merlín se los había dicho, y que además de eso el que encontrara ese trébol iba a tener suerte durante toda su vida. Y el gnomo le dice que no, que ahí nunca ha salido un trébol de eso, y él le pregunta el por qué nunca ha nacido allí un trébol de 4 hojas. Y el gnomo simplemente le da la respuesta más sincera, y es que nunca había llegado nadie a abonar esa tierra, nunca nadie había querido trabajarla, nunca había querido nadie renovarla, y simplemente el caballero blanco lo que hace es que antes de que oscurezca escogió un lugar del bosque que le pareció apropiado para la situación, arrancó las hierbas, quitó toda la tierra que estaba vieja, abonó, extendió tierra nueva, y lo que hizo fue comenzar a arreglar ese terreno donde él quería que naciera el trébol de 4 hojas. Y él pensaba que no significa que porque nunca ha nacido un trébol de 4 hojas en ese lugar no pueda nacer. Simplemente que había que hacer lo necesario para que ese trébol naciera. Y allí es donde nos conseguimos con la tercera regla de la buena suerte. Y es que si no tienes suerte, ahora en este momento sientes que no tienes suerte, que las cosas no se te dan, a lo mejor es porque las circunstancias que tienes en este momento son las que has tenido siempre. Y para que llegue esa buena suerte, tenemos nosotros mismos que crear esas nuevas circunstancias, tenemos nosotros mismos que abonar ese terreno. Luego, al segundo día, el caballero negro se encuentra un lago y comienza a tomar agua en ese lago, y había una sirena que era prácticamente la dueña del lago, y ella se molesta y le dice que por la bulla que están haciendo, allí él y su caballo están despertando sus nenúfares. Los nenúfares son las planticas que nacen en los lagos, que son como una florecita, y él le dice que por qué se molesta, y ella comienza a explicarle que los nenúfares duermen de día y cantan de noche para poder hacer que el agua del lago se evapore y así no causar un desastre en el bosque, porque si los nenúfares no duermen de día y no cantan de noche, el agua no se evapora, y lo que hace es desbordarse, dañar las plantas, dañar el lago, también puede ocurrir una catástrofe. Y él simplemente llega y se va y le dice que bueno, no iba a tomar más agua ahí. Luego de eso llega el caballero blanco y le pregunta que cuál es el problema que ella tenía. Ella le explica que si hacía mucha bulla en ese lago, los nenúfares iban a despertar y que no podían cantar de noche. Y él le pregunta lo mismo, que por qué. Ella le explica que ellos cantaban de noche para que el agua del lago se evaporara y así el lago no se desbordara y no causara un desastre en el reino y en el bosque. Y él le explica y tiene la grandiosa idea de ayudarle a ella también, de hacer un cauce hasta el terreno que él ya había abonado, y le pregunta que si lo puede hacer, y ella le dice que bueno, que si eso la va a ayudar, que eso está muy bien. Y allí es donde encontramos la cuarta regla de la buena suerte, y es que además de preparar la circunstancia para nosotros,
no significa que debemos solamente buscar el beneficio propio de cada uno de nosotros, sino que hay que crear esa circunstancia para que también podamos atraer esa buena suerte a las demás personas, para que las personas se sientan también beneficiadas con esa suerte que nosotros estamos atrayendo. Al tercer día, el caballero negro se va al bosque donde una secuoya, que los secuoyas son los árboles más grandes, esos que vemos en los bosques, que son inmensos, y le pregunta al árbol más viejo de todo el bosque. El caballero negro le pregunta que por qué que iban a hacer un trébol de 4 hojas, le cuenta todo lo de Merlín, y la secuoya madre le dice que no, que allí efectivamente no nace ningún trébol de 4 hojas, y él simplemente molesto porque ya venía todos los días pensando en que Merlín lo había engañado, agarra y se va. Después de eso igualmente llega el caballero blanco, llega Sid y le pregunta sobre que si allí nacían tréboles de 4 hojas. Obviamente pues él le va a decir que no, pero Sid llega con la pregunta del por qué no nacían esos tréboles de 4 hojas. La secuoya le comienza a explicar de que ese era un lugar donde no llegaba la cantidad suficiente de luz porque era un bosque, obviamente. Y él le pregunta que qué es lo que necesita un trébol de 4 hojas para nacer. Ella le explica que necesita partes iguales de luz y sombra. Y él le dice que por qué. Ella le comenta que nadie nunca se ha molestado, ¿sí? Igualmente como se lo dijo el gnomo, en cortar en la parte de arriba de los árboles, podar los árboles para crear ese ambiente donde naciera ese trébol de 4 hojas que todo el mundo quería, pero que nadie se atrevía a trabajar para que pudieran nacer. Entonces él dice, bueno, agarro, me voy a podar todo, y ella le explica de una vez, eso lo debes hacer hoy antes del anochecer, porque si lo haces de noche no te va a beneficiar en nada, y él agarra y se va. Entonces, ella le explica todo eso, que no puede dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Es cuando entramos a lo que es la quinta regla de la buena suerte. Esa quinta regla nos habla de que si dejamos para el día de mañana esa preparación de circunstancias, crear ese ambiente para que nos llegue la buena suerte, a lo mejor esa buena suerte nunca llegue. A lo mejor nunca vamos a crear esas circunstancias, y eso nos invita a dar ese paso, desde el día cero que se nos ocurre algo, poder nosotros ir creando ese ambiente. Luego de eso, al siguiente día, el caballero negro, ya cansado, se va a hablar con la piedra más antigua de todo el bosque, y él le comenta lo mismo. Él sigue culpando al mago Merlín de que lo engañó, de que en el bosque nunca ha salido un trébol de 4 hojas, y Stone, que era la piedra más antigua, le dice que no, que efectivamente ahí nunca ha nacido un trébol de 4 hojas, y simplemente él hace lo mismo que venía haciendo el resto de los días, agarra y se va. Luego va pasando el caballero blanco, se encuentra con esa piedra, con la piedra más antigua, y él le pregunta también, al igual que le había preguntado al resto, el por qué nunca había nacido un trébol de 4 hojas en ese bosque. Y la piedra más antigua le comenta que ahí donde en todo el bosque habían muchísimas piedras, y que el ambiente ideal para que nazcan esos tréboles de 4 hojas es que el ambiente esté totalmente libre de piedras. ¿Qué pasa? Que el caballero blanco se va rápidamente a quitar todas esas piedritas grandes, pequeñas, muy chiquiticas, empieza a arrancar todas las piedras que había en ese terreno, y eso nos deja a pensar de que los elementos claves, ¿sí?, en nuestra vida a veces son muy pequeños, y a veces parece que la buena suerte no llega, que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, y a veces pasa de que todavía sentimos de que no nos llega como tal ese éxito, y nos lleva a la sexta regla de la buena suerte, que es que
aún bajo las circunstancias perfectas o aparentemente las necesarias, la buena suerte no nos llega. Y eso nos deja como enseñanza en que debemos buscar en los pequeños detalles, debemos buscar en las cosas que aparentemente son innecesarias para nosotros poder tomar acción sobre eso y poder atraer esa buena suerte, porque hay ciertas cosas que no las vemos porque son impredecibles, pero son esos pequeños detalles lo que al final marca la diferencia. Luego de eso van por el bosque y se encuentran los dos caballeros. El caballero negro le dice al caballero blanco de que el mago Merlín es un mentiroso, que los estaba engañando, que simplemente nunca había nacido ni iba a nacer un trébol de 4 hojas. Y él le dice que, bueno, a lo mejor eso nunca irá a nacer, pero que él estaba trabajando para que el trébol de 4 hojas naciera en un terreno que había escogido. Y el caballero negro le dice que no, que deje lo iluso, que eso es que Merlín los está engañando. Él se va, el caballero negro se va, el caballero blanco se queda en el bosque y nos deja lo que es la 7ª regla de la buena suerte, y es que hay gente que le gusta el azar, hay gente que le gusta la suerte, hay gente que le gusta, un ejemplo, la lotería o ciertas cosas y lo dejan todo al azar. Y para mí el azar es algo absurdo. No sabemos cuándo, como dice mi papá, se le va a pelar la rueda de la carreta y le va a caer a uno. Por eso es que nosotros, a pesar de que los demás digan que no debemos crear las circunstancias, que no debemos hacer lo que necesitamos hacer, nosotros debemos tomar cartas sobre el asunto y hacerlo. Y nosotros somos los que nos debemos abocar a crear esas circunstancias, porque hay mucha gente, o digo la mayoría, ¿sí?, que les gusta el azar y les gusta que las cosas le lleguen solos y culpan o tratan de tonto al que está creando esas circunstancias. Luego de eso, el caballero negro sigue en el bosque y se encuentra con una bruja. La bruja llega, él explica y le dice que Merlín los está engañando totalmente. La bruja llega y le dice que sí, que efectivamente los está engañando, porque los va a matar al primero al que encuentre el trébol de 4 hojas. Simplemente Merlín lo va a matar porque va a querer Merlín el trébol de 4 hojas para él tener suerte durante toda su vida. Y la bruja le propone ir a matar a Merlín y quedarse ellos dos con el trébol de 4 hojas. Efectivamente, el caballero negro, Not, sale corriendo hacia el palacio de Merlín y luego de eso se la encuentra el caballero blanco. Pero esto nos deja una enseñanza y es la 8ª regla de la buena suerte. Y es que la buena suerte no se vende, la buena suerte no se negocia, la buena suerte, cuando la encontramos, no debemos vendérsela a nadie por más que nosotros queramos. Igualmente, nadie nos va a vender esa buena suerte, nadie nos va a vender las circunstancias. Por eso es que debemos desconfiar de esa gente que nos vende esa buena suerte, de esa gente que nos dice, mira, tú puedes tener la misma suerte que yo tengo, pero si haces lo mismo que yo hago, un ejemplo, no. Cada quien tiene su proceso distinto, cada quien crea sus situaciones distintas y sus circunstancias distintas, porque como se ha dicho bastante desde el inicio de este podcast, es que no todos venimos del mismo sitio, no todos tenemos o crecemos bajo un mismo ambiente, por eso cada uno de nosotros debe crear esas circunstancias propias. Luego de eso se la encuentra a la bruja, el caballero blanco, y ella le dice que Merlín los está engañando, que el que arranque ese trébol de 4 hojas va a morir a los 3 días, porque simplemente Merlín los va a matar. Y él, pues simplemente a la bruja le dice que a él le da igual, que él no confía en lo que diga porque él viene trabajando, ¿sí?, con eso, y que no le preocupa porque él ya está seguro de los resultados. Entonces, eso nos deja la 9ª enseñanza sobre lo que es la buena suerte. Y es que cuando ya hemos creado las circunstancias, cuando ya hemos creado lo que queremos para nuestro futuro, solamente hay que tener paciencia y no abandonar ese terreno,
nada más tener paciencia, confiar en el proceso, confiar porque la buena suerte tarde o temprano llega. Solamente tenemos que confiar. Y eso nos pasa muchísimo a nosotros los traders en nuestro proceso, que nosotros luchamos, creamos ese ambiente, labramos la tierra, recogemos las piedras, hacemos absolutamente todo, pero resulta que a veces la rentabilidad no llega y a veces abandonamos la carrera cuando estamos a punto de llegar. Y pasa con cualquier proyecto y pasa bajo cualquier circunstancia. Por lo tanto, lo que tenemos es que confiar, tener paciencia, porque si hemos hecho las cosas bien, el resultado simplemente es uno solo. Luego de eso, casualidades de la vida, el caballero blanco está pensando y dice que, bueno, gracias a Dios, simplemente estaba haciendo lo correcto, y pasa el viento del bosque, llamado el Señor del Viento, y sopla semillas de tréboles por todo el reino, desde el sur hasta el norte, este, oeste, por todo el reino. Comienza a soplar semillas de tréboles de 4 hojas, y resulta que las semillas caen por todos lados del bosque. Pero como era la única parte del bosque era donde el caballero blanco había trabajado, el único espacio que estaba óptimo para que crecieran esos tréboles y que nunca nadie lo había hecho, era en el terreno de él. Y comienzan a nacer miles y sobre miles de tréboles de 4 hojas. Luego de eso llega el caballero negro, se va corriendo hacia el palacio, pero también eso nos deja lo que es la 10ª regla o la 10ª enseñanza sobre la buena suerte. Y es que cada uno de nosotros debe prepararse para cuando llegue esa oportunidad. Que la oportunidad a veces puede llegar por suerte, a veces puede llegar al azar, pero si nosotros no hemos labrado el terreno, si nosotros no hemos trabajado sobre lo que tenemos que hacer, el día que llegue la buena suerte, nosotros no vamos a estar preparados, como le digo yo a todo el mundo. Y bueno, en Latinoamérica se sigue mucho el béisbol. Nosotros tenemos que siempre tener el bate arriba para poder hacer el swing cuando lancen la pelota, porque si nosotros tenemos el bate abajo, el jonrón nunca va a salir. Ahora, hay más probabilidad de tirar jonrón o de tirar hit cuando tenemos el bate arriba ya montadito, para esperar nada más la pelota y hacerle jonrón. Y a muchos casualidades le habrá pasado, que no es casualidad, es simplemente porque han trabajado en su destino. A muchos a lo mejor le habrán pasado que conocen a alguien por casualidad y resulta que estaban preparados para hacer ciertas cosas y conocen o adquieren el trabajo de su vida, que se comienzan a desenvolver en una rama y conocen a alguna persona que les tiende la mano de la forma más sincera, pero resulta que no fue parte de la suerte momentánea, por así decirlo, o parte del azar, sino que se venía preparando todo eso desde hace mucho. ¿Cuántas personas que se han ganado la lotería en esta vida no han caído en quiebra en menos de un año? Una cantidad increíble. Creo que de todos los que se ganan la lotería, del 100%, no sé si sería un porcentaje loco que estoy diciendo, pero creo que un 10% logra mantener ese capital que se gana, porque simplemente la mayoría no está preparado para ganarse X cantidad de dinero. A lo mejor ese mínimo porcentaje que se gana la lotería y sí termina multiplicando ese capital, montando empresas, invirtiendo, ya estaba preparado simplemente para cuando llegara ese día poder batear la pelota y botarla de jonrón. Luego de eso, como les decía, el caballero negro llega al castillo, se encuentra al mago Merlín con ganas de matarlo. Obviamente había pasado tantos días buscando ese famoso trébol de 4 hojas y nunca lo había conseguido. Y le dice que él era un mentiroso, que lo había engañado todos esos días. Y Merlín le comienza a explicar y le dice que él se abandonó al mismo. ¿Por qué? Porque simplemente dejó su suerte a manos de los demás. Esperó que los demás le resolvieran todo, que le regalaran todo y que realmente no podía conseguir el trébol de 4 hojas. Él le dice que pues el trébol iba a nacer en su jardín y que él lo sabía. El caballero negro le dice que el mago Merlín sabía
que el trébol iba a nacer en su jardín y Merlín le explica que él tuvo que tapar el jardín porque sabía que el caballero negro iba a regresar al palacio con ganas de matarlo porque supuestamente iban a hacer el trébol allí, que la bruja se lo había dicho y por eso fue que él tapó y quitó el jardín y lo tapó con cemento. Luego de eso llega el caballero blanco, le dice al mago Merlín de que él le cuenta todo, comenzó a labrar la tierra, comenzó a hacer todo ese proceso para que nacieran y en su terreno nació una cantidad inexplicable de tréboles de 4 hojas y el mago Merlín comienza a decirle y a felicitarlo porque él había creado su propia suerte. Así termina más o menos lo que es la historia del el trébol mágico, se le llama, de la buena suerte, pero comienza Víctor y David a ya reencontrarse como niños, pero realmente tenemos que pensar es que la suerte no llega por casualidad. La suerte nunca es al azar. Hay veces que sí, tenemos golpes de suerte, todos lo hemos tenido muchas veces, pero si no estamos preparados para cuando llegue ese golpe de suerte, realmente no vamos a poder saborear lo que realmente es la buena suerte. Como les decía, el ejemplo de la lotería, como les decía, el tema de los deportistas, que a veces hay muchos deportistas que llegan a talla mundial, pero simplemente no se han preparado mentalmente toda su vida. Hay muchos que caen en muchas lesiones. Conozco muchísimos conocidos propios míos que han tenido talento para llegar a grandes ligas, han tenido talento para jugar fútbol profesional y realmente no han llegado porque simplemente no han labrado ese terreno. Y les quería dejar antes de cerrar el podcast, le quería dejar una frase de Pablo Picasso que dice que la inspiración llegue no depende de mí. Lo único que puedo hacer es ocuparme de que me encuentre trabajando. Es decir, que cuando llegue esa inspiración, que nos agarre con el bate montado para nosotros, cuando el pitcher lance la pelota, lanzar ese jonrón. Así que cerramos el 5º episodio. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en YouTube. Y los quiero mucho. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.